Muy buenas noches con todos. Agradecer como siempre al Instituto Peruano Soma por la deferencia, por invitarme a dictar esta masterclass. Eh, Muchas gracias a todos los que han podido conectarse el día de hoy. Hagamos esta masterclass mucho más dinámica. Participen cuando tengan alguna duda inmediata para poder compartirla, resolverla. Eh, Todos los ejemplos o los ejercicios que yo vaya a mencionar son enteramente de experiencias prácticas. Así que va a ser mucho más enriquecedor para todos si es que me refieren a alguna consulta. Digamos, por ejemplo, profesor, yo he visto esto en mi trabajo y lo hemos resuelto de tal o cual manera, ¿no? Así que muy buenas noches con todos los que recién se están conectando. El tema de esta masterclass son los riesgos generales en seguridad de salud en el trabajo y su prevención. Así que sin más demora, iniciemos. Para los que me conocen y para los que se conectan por primera vez conmigo, soy Emilio López Ríos, ingeniero industrial de profesión. Soy especialista en prevención de riesgos laborales e higiene ocupacional de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tengo más de 10 años de experiencia en el rubro SOMA, HSE, QHSE y prevención de riesgos, como normalmente lo conocemos. Y pues dictando ese tipo de capacitaciones, talleres o masterclass más de 5 años. Las recomendaciones que ya le brindó el Instituto Peruano Soma, se las reitero, tengan siempre a mano algo donde anotar, un lápiz, una libreta, o en sus computadoras, en sus celulares, abran un blog de notas o unas notas en blanco siempre, porque hay cosas muy puntuales que valen la pena recordar. Ubíquense siempre en un lugar libre de interrupciones, de ser posible con la menor cantidad de ruido posible, utilicen audífonos, limiten el uso de sus celulares para los que están conectados desde una laptop o una computadora de escritorio. Vamos a ir abriendo y mencionando de qué se trata esta masterclass. Esta masterclass se va a dictar en dos partes. La primera parte va a abocar todo lo que refiere a los riesgos. Qué tipos de riesgos existen y cuáles derivan de ellos, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, en los riesgos físicos, qué tipo de riesgos son los más comunes y los que intervienen directamente en la estadística de accidentabilidad en la legislación peruana. Ruido, energías térmicas, con térmica me refiero tanto a calor y a frío, temperaturas altas, temperaturas bajas, y también la humedad. Energía electromagnética, radiaciones ionizantes, y vamos a mencionar, por supuesto, las más importantes también, y las radiaciones no ionizantes. Vamos a ver de qué se trata. Vibraciones e iluminación. Cuando hablamos de riesgos químicos, podemos mencionar partículas en suspensión. Ahí vamos a ver algo muy importante que se está viendo actualmente y se está poniendo mucho énfasis en la ISO 14001. También dermatitis, materiales peligrosos y toxicología. En riesgos biológicos, contaminantes biológicos, de qué se tratan, ergonómicos, sobreesfuerzo y caídas, sean al mismo o a distinto nivel, riesgos psicosociales, carga laboral, insatisfacción, estrés. Vamos a ver de qué se trata todo eso. Los riesgos mecánicos, proyecciones, herramientas u objetos, maquinaria, energía eléctrica y mecánica. Vamos a desarrollar cada uno de estos puntos explicando no solamente de qué se trata, sino cómo podemos prevenir, ¿no? Porque de esto se trata esta masterclass. Y bueno, por último, pero no menos importante, los riesgos ambientales. Y vamos a hablar de dos en específico, los derrumbes y las remediaciones. Lo vamos a mencionar para ver cómo prevenimos todo esto, ¿no? Iniciamos entonces con los tipos de riesgos. Primero les quiero preguntar, chicos, ¿ustedes habían visto todos estos riesgos anteriormente? ¿Ustedes han tenido de repente conocimiento de algún accidente relacionado a alguno de estos riesgos? En masterclass anteriores hemos hablado acerca de los tipos de riesgos también, y pues hemos mencionado que son 7, deben recordarlo siempre. Los principales, de ellos derivan muchos, ¿no? Pueden también comentar por el chat, si es que no desean utilizar su micro. Yo los leo, respondo,
Participemos, chicos, para que esto no sea solo una exposición, sino que sea una charla y podamos compartir todo lo que nosotros sabemos hasta el momento. Bueno, yo personalmente he visto todos, uno de cada uno, por lo menos, ¿no? A ver, acá me dicen, Esteban, sí has visto. ¿Cuántos has visto, Esteban? ¿Has visto todos, los 7? ¿Has estado presente en todos? ¿Te han comentado? ¿Qué tipo de accidentes? En físicos, por ejemplo, el tema del ruido yo lo veo todos los días. Energía electromagnética también. En riesgos químicos, partículas suspendidas, creo que lo vemos todo, ¿no? Biológicos, últimamente, mucho. Ergonómicos también, psicosociales, ¿no? Mecánicos, cada vez que estamos al lado de una máquina, incluso cuando salimos, ¿no? Rumbo al trabajo de repente. Ambientales. Bueno, vamos a hablar de cada uno, chicos. Igual les pido por favor que participen y que me consulten ante cualquier duda. El primer riesgo físico que nosotros vamos a encontrar y es el causante de la mayor cantidad de enfermedades profesionales o enfermedades ocupacionales en el Perú es el ruido. ¿Qué provoca el ruido? ¿Cómo se define? Definimos el ruido a una sensación auditiva que generalmente es desagradable. Nosotros podemos decir de repente que una música no nos gusta, ¿cierto? Es que una música es ruido. ¿A quiénes de ustedes, por ejemplo, les gusta el rock metal, el rock pesado? ¿Alguno de ustedes ha escuchado grupos de rock pesado? Les parecerá ruido solamente, ¿no? Pero hay personas a las que ese tipo de música no la consideran desagradable, así que para ellos no es un ruido. Pero creo que para la gran mayoría sí, ¿no? Entonces, hemos definido ruido como una sensación auditiva que nosotros percibimos con este sentido que nos resulta desagradable. Cuando nosotros escuchamos un ruido, lo primero que funciona en nuestro organismo es el oído externo, ¿no? Toda esta parte del oído lleno de cabellos, ¿no? Y muy sensible, de terminales nerviosas, son los que perciben las vibraciones que están a nuestro entorno. Es así como nosotros percibimos el ruido, ¿no? Así como sabemos que nosotros escuchamos. Bueno, todo el sistema auditivo trabaja en una cadena de huesos muy pequeños que lo que hacen es replicar a manera de eco el ruido que hemos percibido del exterior y se reproduce, ¿no? Nuestro cerebro activa el sentido y finalmente podemos escuchar o percibir. ¿Será lo mismo? ¿Será lo mismo escuchar o percibir? Yo creo que nosotros percibimos muchas cosas y no solamente con el sentido de la audición, ¿verdad? En cambio, escuchar es propia y únicamente, o propia y exclusivamente de este sentido. Y es muy importante, tenemos una sola manera de percibir sonidos, así que hay que cuidarlo. Cuando el ruido es muy fuerte, se activan unas células capilares que están en la parte externa del oído y hay riesgo de perder la capacidad auditiva. Pregunta, por favor participen, chicos. ¿Cómo se llama la enfermedad ocupacional que deriva del exceso de ruido? Una sola palabra. A ver. Otitis. Otitis es más, Luis, buenas noches. Otitis es más una afección, ¿no? La enfermedad ocupacional que deriva, a ver, ¿alguien más por ahí? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién se anima? La enfermedad ocupacional que deriva del ruido es la hipoacusia. Ojo, no es lo mismo que sordera. Sordera ya es una condición definitiva. Nosotros simplemente no escuchamos. La hipoacusia es la pérdida paulatina, progresiva de la audición, es decir, cada vez escuchamos menos. Y esto se debe a que probablemente no utilicemos los elementos de protección adecuados. ¿Cuántos elementos de protección ustedes conocen? Al menos dos.
Tapones auditivos es uno. ¿Cuál puede ser el otro? Mm, ¿Alguien dijo algo por ahí? Adicional a los tapones auditivos, nosotros tenemos los... Hoy día lo he tenido puesto todo el día. Las orejeras tipo copa, ¿no? Que son una especie de, digamos, audífonos, pero de seguridad, y lo que hacen es aislar el ruido externo y proteger nuestro sentido de la audición, ¿no? Esos son, digamos, los principales. Se pueden usar combinados, pero la idea es protegernos. ¿Protegernos de qué? Ya definimos el ruido, ya sabemos de qué se trata, pero ¿qué es lo que técnicamente nos afecta? Hay algo que se conoce como decibeles, ¿no? Que es la unidad de medida, digamos, del sonido, de los ruidos, vamos a decirlo así. En la legislación actual, el Decreto Supremo 085 del 2003, en su único anexo, el anexo 1, nos muestra los estándares nacionales de calidad ambiental, porque es un problema medioambiental, hay contaminación, la famosa contaminación acústica, esos estándares para el ruido. Entonces, los valores están expresados en decibeles y hay distintas zonas donde se debe hacer ruido. Por ejemplo, en zonas residenciales, y se divide en horario diurno y horario nocturno, en zonas residenciales el máximo, el nivel máximo de decibeles de ruido es 60. Y en horario nocturno 50. Casi siempre se resta simplemente 10 para el horario nocturno. En zonas comerciales, por ejemplo, mercados, eh, centros comerciales, supermercados, ¿no? En horario diurno, el máximo nivel permitido es 70 decibeles. 70. En horario nocturno, menos 10 sería 60. Y en zona industrial, nuestros centros de trabajo, en una construcción, de repente en parques industriales, ¿no? En horario diurno, el nivel máximo permitido es 80 y en horario nocturno es 70. ¿Existen mayores valores? Por supuesto que sí. A eso se le denomina un estudio de ruido. ¿Qué es lo que se hace? Se elabora un mapa de ruido en donde nosotros por zonas vamos a identificar dónde hay más ruido. Entonces, dependiendo de cada una de las zonas, se coloca, en esta zona tenemos 95 decibeles, en esta zona tenemos 80 decibeles, en esta zona tenemos 85 y así de repente disminuyendo. Para cada área de nuestro trabajo, el mapa de ruido lo que va a hacer es decirnos qué cantidad de nivel está permitido de decibeles y qué medidas preventivas debemos nosotros tomar en cuenta. Hay zonas de protección especial donde los decibeles son menores. A ver, ¿quién me dice cuál puede ser una zona de protección especial? Obviamente una zona que no he mencionado. No he mencionado residencial, he mencionado comercial, he mencionado zonas industriales. ¿Qué otras zonas se les ocurre a ustedes que puede estar dentro de las zonas especiales? Luis, buenas noches. Colegios, perfecto, Luis. Hospitales, así es. Sobre todo en nosocomios, ¿verdad? Cerca a los hospitales, a los colegios y algún otro tipo de zona de protección especial, la cantidad de nivel, la cantidad de decibeles permitidos es máximo 50. Y en horarios nocturnos, por supuesto, 10 menos sería 40. ¿Bien? Continuamos. La energía térmica es uno de los derivados, es un riesgo físico y este está relacionado directamente con la temperatura y con la humedad. ¿Quiénes de ustedes ha visitado una mina de repente al centro del país? ¿O quién se ha ido de viaje simplemente de repente a conocer uno, la zona más central de Junín? ¿Quién de ustedes conoce o ha estado de repente al momento de atravesar la carretera central, ha pasado por el punto más alto, ¿no? Uno de los puntos más altos en carretera?
el famoso tícleo. Yo he Yo, pasado ingeniero. infinidad de veces. Hola Marino, buenas noches. Cuéntame, te detuviste de repente y bajaste del vehículo? Cuéntame, ¿cuál es tu experiencia con el frío? Mira, muy buenas noches. Primero felicitarle, interesante el tema. Sí, tengo una larga historia y trayectoria en lo que es los ruidos. He trabajado por compañía minera poderosa 8 años, donde hemos pasado pues a la zona térmica, y los últimos 5 años, 2020, he trabajado en Operación Repsol Antamina. ¿Bien? Casi 12 años he trabajado en minerías y tengo bastante experiencia en subterráneo y diferentes lugares de zonas térmicas de donde hay bastante ruido, ¿no? Excelente, Marino. ¿Qué tipo de medidas tomaban ahí para protegerse? Mayormente las orejeras y también los tapones auditivos. Doble protección, ¿cierto? Sí, sí, correcto, Ángel, porque igual había auditoría, fiscalización del Ministerio de Energía y Minas y era bastante estricto y había pues bastante control sobre este tema bien delicado, ¿no? Ujú. Y cuéntame sobre tu experiencia en mina, ¿qué tipo de temperatura es a la que has estado sometido? ¿Mucho calor? ¿Mucho frío? ¿Ahí me escuchan? Te escuchamos perfectamente, Sí, Marino. sí, mire, según yo he ingresado a la zona térmica, no es demasiado calor ni demasiado frío, según hay un distanciamiento lejos de las turbinas, ¿no? Pero es una temperatura adecuada, tampoco, tampoco exponerse muy cerca como digo, a las turbinas, ¿no? Una temperatura regular para cualquier persona, pero sí la protección a los oídos es demasiado importante. Muchas gracias, Marino. Quiero tomar el ejemplo de su compañero, donde él ha estado cerca a áreas térmicas. Tomamos el ejemplo del calor, por ejemplo. Yo he tenido la oportunidad de ingresar a la central térmica en Ventanilla, de Enel, eh, y bueno, los calderos, también he tenido la oportunidad de ingresar a la refinería de Talara y de Conchán. Los calderos en general, o los hornos, ¿no? Son los que más emiten este tipo de energía, ¿no? Térmica caliente. Si bien es cierto, en mina las temperaturas pueden llegar pues hasta 5000 grados centígrados dependiendo del área donde se encuentre eh, la actividad térmica. Esta puede ser reducida, puede ser minimizada. ¿De qué manera? Utilizando sistemas de ventilación. Es por eso que las personas pueden ingresar hasta esas áreas para poder desarrollar su trabajo, porque si no sería imposible trabajar al lado de unas calderas, al lado del área térmica, sería imposible trabajar en las fundiciones, ¿no? Normalmente son a campo abierto y esta es la manera en la que nosotros prevenimos, ¿no? El choque térmico. Que hablamos de choque térmico cuando el cuerpo está sometido a este tipo de energía o muy alta o muy baja, ¿no? Se supone que es un riesgo físico si son en exceso alta o en exceso baja. Les preguntaba, y acá Luis, su compañero, nos comentaba que había ido conduciendo de Lima a Huancayo, Pasco y Huancavelica. Te has recorrido las zonas más frías del Perú. Eh, lo que sucede aquí es que no solamente la maquinaria o el equipo en que nosotros nos estemos transportando padece estas temperaturas, también lo hace nuestro cuerpo. El frío o el calor nos somete no solamente a la temperatura, sino a un nivel de presión diferente. Entonces, cuando hablamos de temperaturas, no es suficiente con decir el calor me va a quemar y el frío simplemente me va a congelar, sino que en ambos casos nosotros vamos a estar sometidos a una presión distinta. Cuando hay frío, se reduce la oxigenación. Cuando hay calor, por el contrario, hay mucho más oxígeno y por eso nos sofocamos, ¿no? ¿Cuáles son los valores ideales para trabajar? Y ojo, no estamos hablando solamente de trabajo en campo, pueden ser trabajos administrativos para los que se desarrollan en oficina. El valor ideal es 21 grados
para cualquier tipo de actividad y un 50% de humedad. Díganme si alguno de ustedes que trabaja en Lima conoce algún lugar en Lima donde se pueda trabajar con el 50% de humedad. No importa la estación del año, no importa el mes, no importa el día, si es de día o de noche. En Lima normalmente respiramos agua, ¿no? Estamos por encima del 90% de humedad casi todo el año. Y en provincia, en las zonas más áridas, digamos Nazca, donde hay una central eólica, un parque eólico también, allí yo solamente he podido percibir 58% de humedad como mínimo. Es decir, por más que nos encontremos en áreas o en zonas donde aparentemente no hay mucha humedad, lamentablemente todo el Pacífico, ¿no? Nos brinda la brisa y produce esta humedad a todo el litoral peruano, ¿no? Llega hasta parte de la sierra y en la selva nuevamente con el tema de las lluvias, ¿no? Ahora, va a depender mucho. El clima en la costa simplemente cuando llueve se llena de humedad. En la sierra cuando llueve, inmediatamente se seca. Y en la selva cuando llueve, al día siguiente o en el mismo temporal, hay muchísimo calor. Así que tenemos tantos climas, tantos microclimas, pero en todos, no tenemos menos del 50% de humedad. Pero entonces, ¿cómo llegamos a esta condición? Para que sea, pues, factible realizar cualquier actividad o cualquier trabajo. Lo dijimos inicialmente, para la temperatura, para la energía térmica, ventiladores, ¿no? Existen los deshumedecedores. Entonces, solo con ese tipo de elementos, con ese tipo de equipos, nosotros podemos conseguir los valores ideales, ¿no? ¿Cómo nos puede afectar el frío? Hipotermia, ¿no? Entumecimiento de músculos, entumecimiento de articulaciones, la imposibilidad de hablar, la circulación se hace más lenta, la baja de presión, ¿no? Y el calor, bochorno, sofocación, ¿no? De repente tenemos un shock térmico, en este caso de calor, simplemente nos podemos desvanecer. ¿Cómo nosotros prevenimos estas situaciones? Pues en lugares de frío, correctamente abrigados, con el equipo de protección individual que nos brinden de repente nuestras empresas, tomar las medidas de prevención. Cuando ya salimos de trabajo, para los que han estado en mina y han estado en campamento, abrigarse lo suficiente al momento de dormir, tomar cosas calientes, estar siempre hidratado, y eso funciona para ambos casos, para temperaturas frías como para temperaturas altas, ¿no? Y bueno, ¿cómo prevenimos lo de la temperatura alta? Lo primero es la hidratación, siempre, estar siempre hidratado porque el calor definitivamente nos deshidrata. Continuemos con los riesgos físicos. Y acá de repente voy a abrir debate. Energía electromagnética. ¿Qué conocemos sobre la energía electromagnética? A ver, ¿quién me puede decir algo que conozca? ¿No? ¿Dónde ha visto energía electromagnética? Chicos, ustedes han visto las famosas antenas que antes eran 3G, 4G y ahora pues, ¿no? Con el boom de la tecnología ya estamos en 5G. Eso que en China están en 7G me parece. ¿Alguno de ustedes ha tenido contacto directo? ¿Les han dicho algo? ¿Les han mencionado, oye, mira, esas antenas son malas, son buenas? ¿Cómo sabemos nosotros si realmente estamos ante un peligro inminente, ¿no? O si tenemos algún riesgo. Cuando hablamos nosotros, chicos, de energía electromagnética, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Existe radiación a través del espectro electromagnético, pongámoslo gráfico. Si nosotros tenemos un cable de electricidad, este cable tiene un espectro invisible que lo rodea, que no es otra cosa que magnetismo, electromagnetismo, ¿no? Sobre todo sucede eso en electricidad y en comunicaciones, en cable de comunicación. Pero este tipo de energía, este espectro, que se manifiesta en forma de radiación, se divide en dos grupos. Radiación
ionizante y radiación no ionizante. ¿Qué sería la radiación ionizante? ¿Alguien tiene una idea de por qué se llama ionizante? ¿Y cuál sería, por supuesto, la no ionizante? ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de eso, chicos? Les explico brevemente. ¿Alguno de ustedes ha ido alguna vez, o bueno, se han pasado exámenes médicos ocupacionales, por supuesto, a tomarse una placa, ¿no? A pasar los famosos rayos X? Pues esa es radiación ionizante. Y el concepto es claro. La radiación ionizante en niveles adecuados no es dañina, por lo menos a corto plazo. Por ejemplo, los rayos X que a nosotros nos toman es un bombardeo de esta radiación que pasa a través de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, y refleja pues de repente los huesos, los músculos, las articulaciones, ¿no? Los nervios, etcétera. Pero no causa un daño importante. ¿Por qué? Porque está regulado. Pero ¿qué pasa cuando hablamos, por ejemplo, de rayos gamma, ¿no? Los rayos gamma sí son radioactivos. Estas radiaciones pueden reaccionar con nuestro cuerpo y pueden dañarlo. ¿Por qué? Abraham, buenas noches. ¿Por qué decimos daña el ADN? Así es, daña el ADN. ¿Pero por qué? ¿Cómo funciona una radiación ionizante? ¿Por qué se llama ionizante? Lo que hace esta radiación es atravesar nuestras moléculas y puede desaparecer los electrones de nuestras moléculas. Al desaparecerlo, lo único que está causando es un desorden en lo que esa molécula representa o en lo que esa molécula forma parte, ¿cierto? Es como que yo tengo, voy a dar un ejemplo muy antiguo, como si yo tuviera un cassette para reproducir una radio y le quito la cinta. ¿Qué voy a reproducir? ¿Cierto? Lo coloco en la radio, no va a sonar nada. Es como si yo tuviera un televisor de 50 o 70 pulgadas y no tengo el control remoto, ¿no? No es como los televisores de antes que me paro y lo cambio, ¿no? Así, algo de eso. Entonces, las radiaciones en niveles altos, ¿no? En frecuencia alta, es el término correcto, daña nuestro ADN. Este tipo de radiaciones, las radiaciones ionizantes son las más peligrosas, las utilizan mucho en temas de salud y conozco básicamente tres, ¿no? Los rayos X, los rayos gamma y los rayos cósmicos. Sí, así como lo escuchan. Los rayos cósmicos, esos que están en el espacio, esos son radiaciones ionizantes. Ahora entienden un poco mejor por qué tanta indumentaria de los astronautas, ¿verdad? Y ahora vamos al otro lado. ¿Cuál es la radiación no ionizante? La radiación no ionizante es aquella que tiene muy baja frecuencia. El espectro electromagnético con el que maneja es muy bajito. Entonces, no causa cambios y no daña nuestro organismo, pero si estuviéramos sometidos por un largo periodo, podría ocasionar algún tipo de alteración. ¿Qué ejemplos tenemos de radiación no ionizante? La radio. ¿Alguno de ustedes tiene radio en su casa? Yo, por ejemplo, tengo una radio de esas antiguas en mi cocina, que cuando estoy allí, pues me gusta mucho escucharla, tiene su antena y todo eso. Emite radiación no ionizante. Algunos de ustedes, si es que tienen este tipo de radio, ha dejado su celular moderno al costado y ha visto cómo se altera todo el ruido, todo el sonido de la radio, es porque están dos tipos de radiaciones interactuando. Y no es posible porque tienen frecuencias diferentes. Otro equipo de radiación no ionizante muy común y que estoy seguro que todos de repente tenemos en casa, un horno microondas. Un horno microondas emite radiación no ionizante. Acá no se ve mucho, en Europa se ve bastante, ellos no pueden vivir sin eso, son estos calefactores de pared.
estos calefactores emiten una importante cantidad de radiación no ionizante y a largo plazo sí puede afectar nuestro organismo, ¿no? Y algo que les va a parecer de repente sorprendente, los focos. Nuestros focos de luz, el que yo tengo en este momento sobre mí, los que tenemos cuando vamos a la sala, al dormitorio, al baño, a la cocina, esos focos emiten radiación no ionizante. Por supuesto, es uno de los que tiene el menor valor en cuanto a frecuencia, así que es muy difícil que nos dañe, ¿no? Deberíamos tener un foco puesto acá todo el tiempo, de repente 48 horas seguidas, y veríamos no solamente el tema de calor en nuestro rostro, sino también una alteración interna, ¿no? ¿Qué otras cosas? Y algo muy sencillo. ¿Alguien más que tenga un ejemplo de radiación no ionizante? ¿Algo que se les ocurra? ¿Están viendo la diapositiva, chicos? ¿Cuántos hemos ido al dentista? Por algo sencillísimo. ¿Mm? ¿Cómo se llaman estos rayitos? Que aquí se ve azul. ¿Y por qué creen que tiene esta protección? ¿No? ¿Por qué creen que algunas veces cuando hacen eso los dentistas, los odontólogos se colocan sus lentes oscuros? ¿Mm? Luz halógena. Esta luz, muy similar a la radiación UV, a la radiación solar, es una energía electromagnética, en este caso de radiación no ionizante, y es muy común que utilicemos este tipo de energía, ¿no? Ahora pasemos a las vibraciones. Otro de los viejos físicos a los que los trabajadores suelen estar sometidos es a las vibraciones. ¿Qué tipos de vibraciones conocen? De verdad, cuando a mí me dicen vibración, yo antes solamente me dirigía a esta imagen. Ah, la vibración la tienen pues los que trabajan con el taladro neumático, ¿no? Con el martillo neumático. Solo ellos, ¿no? ¿Quién más? ¿Qué se les ocurre a ustedes, chicos? Manejar nos someterá a vibraciones. ¿Qué piensan ustedes? Viajar en bus, en el transporte, Luis, claro que sí. Muchos de ustedes que hemos viajado en cualquier transporte público, ¿no? Quiero decir nosotros que hemos viajado en cualquier tipo de transporte, ni bien encienden el motor de un vehículo, no sienten que hay una vibración. Cuando estamos de repente viajando en carretera, ¿no? No sienten que hay una vibración. ¿Dónde más ustedes encuentran vibraciones? ¿Quiénes han ido a conciertos? Las sillas, por supuesto. ¿Mm? Estamos sometidos a la vibración de todo el planeta, ¿no? Donde estemos en este momento, hay vibración, obviamente, en un valor muy, muy pequeño, ¿no? Pero existe vibración en este momento. La Tierra está en constante movimiento. ¿Quiénes han ido a una discoteca? ¿Quiénes han estado, de haber ido a una discoteca, al lado de un parlante? ¿No sienten que los empuja? Entonces, volviendo a una diapositiva anterior donde hemos visto el ruido, el sonido estridente, también genera vibraciones. ¿Y qué pueden alterar estas vibraciones? A ver, todos los que se han imaginado viajando en el bus hacia su trabajo, hacia su casa, ¿no? Y están sometidos a vibraciones, ¿qué creen ustedes que los puede lastimar? En el organismo, obviamente, ¿no? La columna, los riñones, ¿no? Les puede causar dolores abdominales, ¿no? Y eso deriva en problemas digestivos, mareos, dolores de cabeza, náuseas, ¿no? ¿Es cierto? Y bueno, a los que están sometidos a otro tipo de vibraciones, de repente les ponía el ejemplo de la discoteca y los parlantes, ¿no? ¿Ustedes creen? Nosotros estamos formados por 70% agua, al menos eso es lo que nos han dicho. Si este ruido, si esta estridencia atraviesa como vibración nuestro cuerpo, ¿ustedes no creen que todo el agua que contiene nuestro organismo también se mueve? Y parte de este líquido que tenemos dentro del organismo es la sangre, ¿cierto? Podría entonces alterar nuestro sistema circulatorio.
podría modificar nuestra presión arterial. Las máquinas de masaje, yo necesito uno urgente, hacen daño en exceso. Todo en exceso hace daño, definitivamente, Abraham. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, sí, digamos que las máquinas de masaje podrían causar mucho más daño que algunos de los que ya hemos, de algunos de los equipos que ya hemos mencionado. ¿Por qué? Porque estas máquinas están actuando directamente sobre nuestro cuerpo. Por ejemplo, hablaba del ruido, ¿no? Del sonido estridente y estas vibraciones. Digamos que es indirecto. Hablaba del transporte, cuando uno conduce o cuando uno viaja en un transporte X, es indirecto. El simple hecho de que la Tierra gire, estamos sometidos a esa vibración, es indirecto. Pero los masajeadores o las máquinas de masaje, así como este tipo de equipos, los neumáticos, están actuando directamente sobre nuestro organismo. O sea, estamos sometiendo a nuestro organismo a una vibración directa. Así que, obviamente, en exceso, definitivamente lo va a perjudicar, ¿no? Lo más importante o lo más delicado es que puede perjudicar la columna y el sistema nervioso en general, ¿no? Pasemos al siguiente riesgo. Riesgo físico de iluminación. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene de malo la iluminación? O sea, yo estoy bien en este ambiente donde tengo una luz cálida, estoy bien en los servicios higiénicos donde tengo una luz blanca, no sé, estoy en mi balcón y tengo unos microicos, ¿no? Que iluminan muy bien, así que no veo cuál sea el problema con la iluminación. ¿Qué pasa si todos en este momento le bajan el brillo a su computadora, a su celular o lo que tengan en este momento a cero o al mínimo? ¿Qué es lo que va a ocasionar? Menos visibilidad, ¿no? Algunos van a estar con los ojos así, mirando, ¿qué dice ahí? Mejor les subo, ¿no? ¿Qué pasa si le subimos el brillo hasta el máximo, hasta el tope? Vamos a estar así queriendo poner la mano, a ver cómo veo, ¿no? ¿Qué pasa si estamos en un campo abierto y de pronto es un día nublado y en eso desaparecen las nubes y está el sol en todo su esplendor? Vamos a caminar así, ¿no? Vamos a querer tener un gorro con visera para poder ver bien o colocarnos lentes oscuros. Entonces, la iluminación en exceso para cualquiera de los polos es peligroso, ¿no? Si hay mucha iluminación, nos deslumbra, fatiga mucho más la vista y por ende pues nos puede derivar en otros problemas, dolores de cabeza, ansiedad, ¿no? Las sombras, por otro lado, si bien es cierto, relajan la vista, pero establecen un punto de luz en la vista. Es decir, si nosotros bajamos el brillo al mínimo porque nos sentimos más cómodos, al momento que nosotros salgamos a una iluminación ligeramente por encima de la que hemos establecido, nos va a deslumbrar. Si constantemente trabajamos con el brillo muy bajo para leer, para estudiar, para nuestro propio ambiente de trabajo, nuestro ambiente de descanso, cada vez que salgamos a una luz natural que siempre está por encima del radio normal, vamos a sentirnos deslumbrados. Entonces, lo correcto es establecer parámetros de iluminación. ¿Dónde encontramos estos parámetros? ¿No? El Reglamento Nacional de Edificación, en uno de sus apartados, habla exclusivamente de los procedimientos para tomar medidas a los ambientes. Entonces, los arquitectos se han apoyado mucho en estos temas de iluminación porque es importante por ambientes. Existen niveles máximos permitidos de lúmenes, así como para el ruido son los decibeles, para la iluminación son los lúmenes. Estos niveles máximos se deben dar por ambiente. Por ejemplo, en un taller, la iluminación debe ser muy distinta a una oficina, por ejemplo, ¿no? Una oficina administrativa. La luz en un servicio higiénico, un servicio de confort, o en un vestuario o en un comedor es muy distinta a la que va a existir de repente en un almacén.
¿no? Y dependiendo del tamaño del ambiente, dependiendo de si es de día o si es de noche, se va a determinar. Si es un ambiente de lectura, como podemos ver en esta imagen, ¿qué nos conviene? ¿Y qué tipo de iluminación nos conviene? Una iluminación que abarque todo el radio, una iluminación pequeña entre distancia y distancia sobre el techo. La idea de la iluminación es que no nos deslumbre y tampoco nos permita mantener un perfil muy bajo de iluminación hacia nuestra vista. La iluminación ideal son 700 lúmenes y esta iluminación está establecida para un dormitorio y para una oficina administrativa. ¿Qué se recomienda? ¿Luz clara o luz cálida o luz amarilla? ¿No? ¿Qué se recomienda más? Se recomienda la luz clara. La luz amarilla normalmente la utilizan para otros tipos de espacios, espacios abiertos, para simular la luz del sol, ¿no? Pero para ambientes diurnos, digamos, oficinas, trabajos en campo, la caseta del residente, de repente en nuestra obra, ¿no? Servicios higiénicos, se recomienda la luz clara. Y bueno, hay todo un estudio sobre por qué en el baño debe haber luz clara, por ejemplo, ¿no? Que nos relaja, de por qué en un balcón debe haber luz cálida. En fin, dependiendo de los ambientes y la necesidad de los trabajadores, se debe realizar un estudio para determinar qué tipo de iluminación es la que se requiere en determinado ambiente. Luces LED de la discoteca. Les voy a comentar algo que lo escuché hace 10 años por lo menos. En un Starbucks, el Starbucks que era uno de los primeros, creo que había, que está en San Borja, donde ahora es la Rambla, La Espalda, sí, por ahí. En un Starbucks sucede que uno de sus focos estaba dañado, que era un dicroico, ¿bien? Todos saben que es un dicroico, ¿verdad? Como que un foquito más pequeño, pero que tiene mucha carga de lúmenes, ¿no? Digamos que es como un reflector de estos que iluminan los estadios, ¿no? O los ambientes muy grandes, las canchas de fulbito, que demora incluso en prenderse, se toma su tiempo en cargar y ilumina de una manera muy potente. Bueno, la idea es que este foco estaba dañado y era parpadeante, ¿no? Ingresa una familia a consumir, a hacer su pedido, y el hijo menor se queda de repente sorprendido por la condición del foco y lo ve directamente. Según el registro de cámaras de vigilancia, el niño estuvo casi 40 segundos mirando atentamente el parpadear del dicroico, que era una luz blanca. Era como que prendo, apaga, prendo, apaga, prendo, apaga. Y el niño estaba más o menos 40 segundos. ¿Qué creen que pasó? El niño de repente entró en convulsiones. El chico, si bien es cierto, tenía la condición de epilepsia. Nadie sabía por qué, si estando medicado, estando controlado, le había sobrevenido un cuadro de epilepsia. Entonces, en la investigación que se realizó, que estuvo a cargo de un compañero mío, que me comentó mucho sobre el tema, resultó que ese tipo de luces destellantes activan el sistema nervioso de las personas que sufren epilepsia. Y estas personas pueden, no es que sea decretado, no es que sea una ley natural, sino que pueden activar un cuadro de un episodio epiléptico. Así que la iluminación cobra importancia con esto que les acabo de contar, porque no solo se trata de colocar la iluminación más adecuada, sino de darle el mantenimiento que requiera para que no vaya a activar o que vayamos a reconocer en alguien algún cuadro, digamos, neurológico, ¿no? Así que como dice aquí, el deslumbramiento, las sombras, la fatiga y el reflejo, cuidado con los espejos que tenemos en los ambientes, son factores producidos por la iluminación. Estos elementos pueden producir accidente, por eso hay que vigilar con qué tipo de iluminación contamos y respetar los niveles adecuados de luz. Para terminar el punto de la iluminación, les voy a hacer una pregunta. En esta imagen, ¿cuál de las dos
creen que es correcta? Vemos en la primera imagen una sola iluminación, comparada con esta, al parecer es mucho más intensa, y abarca todo el lugar donde él está desarrollando su trabajo. En la segunda imagen vemos, aparte o además de la iluminación del techo, que comparada con esta al parecer es menos intensa, y vemos una lámpara que también emite iluminación, y vemos una lámpara más pequeña, ¿no? Que también está iluminando su computadora. ¿Cuál creen que es la condición adecuada? Abraham, la primera. A ver, ¿quién más dice, quién más puede opinar? La primera, ¿y por qué no la segunda? Algunos dirían, pero tengo luz arriba, tengo luz acá, estoy mucho mejor iluminado que en la primera, ¿no? La primera, Luis. Yo también voto por la primera, porque es mejor tener una sola iluminación directa y que, habiendo realizado el estudio necesario, involucre toda mi área de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que no voy a tener sombras, no voy a generar sombras, salvo las que voy a generar naturalmente, ¿no? Pero aquí, con esta iluminación estoy generando la sombra de mi portátil. Con esta otra iluminación posiblemente esté generando sombra con las manos al momento de digitar. Y con esta otra iluminación estoy generando sombra con las otras dos. Así que esto me parece que es un exceso de iluminación. Aquí hay que recomponer o reestructurar todo lo que hay, y esta me parece la más adecuada, ¿no? Pasamos al siguiente tipo de riesgos, riesgos químicos. A ver, ¿quién me dice qué sabe o qué me puede decir sobre partículas suspendidas? Se pueden guiar de la imagen que ven acá. Partículas suspendidas nosotros encontramos todo el tiempo a donde sea que vayamos. Regreso al ejemplo del transporte público o algún otro tipo de transporte donde nos estemos dirigiendo, sea al trabajo o de retorno. Alguno de ustedes, al abrir la ventana, obviamente va pulcro, sale de su casa, ¿no? Con rumbo al trabajo, abre la ventana y al bajar del bus se ha pasado la mano por la cara, por la frente, ¿no? O simplemente ha hecho esto y ve cómo el polvo se levanta. En el ambiente, lo que a principios del 2002 en el Perú se llamaba polución, porque nosotros no teníamos, perdón, 1996, nosotros no teníamos legislación ambiental. La ISO 14001 estaba en sus pininos, eh, y por lo tanto no sabíamos lo que era contaminación del aire. No lo definíamos de esta manera. Nosotros lo llamábamos polución, ¿no? Que es una copia del anglosajón, pollution. Simplemente dijimos, pollution, ya ven, vamos a llamarlo polución. ¿Bien? Esto es con la contaminación del aire, lo que se conoce ahora como contaminación del aire. Engloban una cantidad importante de riesgos. No solamente las partículas suspendidas son el polvo, no es solamente la tierra, no es solamente gases de repente, no es el ozono simplemente, ¿no? Además del polvo, podemos encontrar, sobre todo en Lima, que es un ambiente muy húmedo, esporas de moho, ¿no? O sea, nosotros caminamos de repente por parques, por áreas verdes y decimos, wow, me voy al malecón de Miraflores y voy a caminar desde el Arcomar hasta Magdalena, me voy caminando todo el verde. Es invierno, ¿no? Por ahí que a veces sale un poquito de sol y tú dices, está libre de polvo porque acá hay mucho verde, hay árboles, acá no hay partículas suspendidas, acá respiro, respiro bien, ¿no? Respiro mucho oxígeno. Es un gran error los que creemos que solo respiramos oxígeno. Ahora les explico por qué. Pues las plantas, sobre todo, emanan partículas suspendidas. ¿Qué tipo? Esporas. Y normalmente con esta humedad son esporas de moho. Así que estamos aspirando lo que yo denomino la popó de las plantas, ¿no? Microgotas
Por supuesto que también son partículas suspendidas, así que no solo se trata de elementos sólidos, o de gaseosos, ¿no? Lo que encontramos en el aire, que por cierto, no es solo oxígeno lo que nosotros respiramos. Básicamente nosotros respiramos un compuesto de gases que en gran parte, más o menos un 70-80%, está compuesto por nitrógeno, y solamente una pequeña parte que no supera el 20% es oxígeno. Así que los que salimos a respirar aire puro, pues estamos respirando eso, aire. Pero el aire está compuesto por no solo oxígeno. ¿Bien? Microgotas, porque existen en el ambiente partículas suspendidas líquidas también, ¿no? ¿Cuál es el riesgo con estas partículas suspendidas? Alergias, ¿no? Irritaciones al sistema respiratorio, bronquitis, susceptibilidad de repente a algunas infecciones. Oye, pero yo he estado sano todo el año, ¿por qué ahora que estoy por acá hay mucha alergia? ¿Por qué me he resfriado de pronto? ¿Por qué me ha dado gripe? ¿No? Si estoy usando la mascarilla, estamos con toda esta coyuntura delicada, ¿no? O las personas que han tenido alguna condición previa, asma, alergias, se vuelven más propensas a tener cuadros críticos, ¿no? Eso sobre las partículas suspendidas, y para cerrar el tema me gustaría comentarles algo muy, muy importante. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es el PM10 o el PM2.5? Como prevencionistas de riesgo, como supervisores de seguridad tenemos que tener conocimiento, como supervisores SOMA, en algunos casos, tenemos que tener conocimiento sobre muchos aspectos, no solamente de seguridad, sino medioambientales. Y debemos conocer los términos técnicos. El PM10 no es otra cosa que las partículas que miden 10 micrómetros. Y el PM2.5 no es otra cosa que partículas que miden 2.5 micrómetros. Bien, ¿qué encontramos en estas partículas y por qué son tan complicadas? ¿Por qué generan tanto riesgo? Al ser muy pequeñas, entran mucho más fácil en el cuerpo, ¿no? Entonces, las poblaciones vulnerables, sobre todo las que han tenido condiciones previas, pueden aumentar la morbilidad por enfermedades respiratorias, ¿no? Pueden ampliar sus cuadros de asma. ¿Qué más? ¿Cómo afecta a nuestra salud estas partículas? Recuerden, PM2.5 y PM10. Pueden googlearlo, pueden buscar. La ISO 14001 hace referencia a este tipo de partículas, ¿no? Pueden ser sustancias en estado sólido, como pueden ser sustancias en estado líquido. Se encuentran simplemente suspendidas en el aire y por su tamaño, las defensas del organismo no son efectivas para detenerlas. ¿Qué defensas tenemos en el organismo? Lo primero, los pelitos que tenemos en la nariz, ¿no? Las amígdalas, que aunque algunos crean que no tienen ninguna función, sirve para detener muchas cosas, ¿no? ¿Cómo se clasifican estas partículas? ¿No? Están las partículas gruesas, que tienen un diámetro entre 2.5 y 10 micrómetros. Están las partículas finas, que tienen un diámetro menor a 2.5 micrómetros, y esas son las que entran en el rango de las famosas PM2.5. Y el riesgo más importante para la salud es que puede penetrar directamente a los alveolos. Es decir, pasa todos los filtros de nuestro sistema respiratorio y llega hasta los alveolos. Los alveolos finalmente están dentro de los pulmones, son una especie de terminaciones en forma de brócoli. Alguno que recuerde su anatomía va a entenderlo. Y entran directamente, obstruyen los alveolos y efectivamente nos crea una condición de insuficiencia respiratoria. ¿Qué podemos sufrir por una de estas insuficiencias? Embolias, infartos, padecimientos respiratorios e incluso cáncer. Así de delicado es el tema de las partículas en suspensión. China, que es uno de los países a nivel mundial que está por encima de todos los valores máximos permitidos, por ejemplo, si el valor máximo es 5, China está en 900 en cuanto a contaminación del aire.
ellos normalmente usan cubrebocas, y no por la pandemia actual, sino porque siempre la usan, ¿no? Tienen ya una cultura más, digamos, adecuada o adaptada, ¿no?, a ese sistema de las mascarillas respiratorias, ¿no? ¿Qué ejemplos de partículas podemos encontrar? Ah, y antes de que me olvide, para mencionarle, por debajo de las partículas finas están las partículas ultrafinas. Son de diámetro menor a 1 micrómetro. Así que si las primeras entran directo hasta los alvéolos, estas menores pueden ingresar hasta el torrente sanguíneo. Así que imagínense lo delicado del asunto, ¿no? Ejemplos de partículas: aerosoles, los desodorantes que nos echamos todos los días, el aromatizador, ¿no? Y diversas presentaciones de aerosoles. El hollín, que no es otra cosa que la combinación de los gases de las industrias con el aire. El polvo en sí, el humo del tabaco, el humo de la quema de basura, en general, los humos que nosotros podemos percibir, ¿no? La arena, la misma tierra, ¿no? Así que, ¿cómo prevenimos esto? Con una correcta ventilación en las áreas de trabajo, ¿no?, para poder disminuir el riesgo de las partículas en suspensión. ¿Qué más tenemos por aquí? Permítame. Bien. ¿Qué ejemplos tienen ustedes de partículas en suspensión? En sus centros de trabajo, por ejemplo, hay mucho polvo, hay alguien que limpia, y cuando lo limpia, ¿cómo lo hace? ¿Qué han visto ustedes sobre partículas en suspensión? Algunos de ustedes trabajan en soldadura, ¿no? Estos gases que liberan, ¿qué tipo de partículas creen ustedes que sean? De hecho, las partículas más dañinas son los gases, porque estos, al entrar al organismo, se dividen en cada uno de los gases que lo componen, ¿no? Azufre, hidrógeno, ¿no? El dióxido de carbono, el monóxido de carbono. Bien. ¿Quién me comenta por ahí? Las empresas textiles. Excelente intervención, Raúl. Muy buenas noches. Las empresas textiles son una de las empresas que atentan mucho más contra el sistema respiratorio de las personas y generan la mayor cantidad de partículas suspendidas en el área del trabajo. Yo puedo ver a un trabajador agrícola arar la tierra, sea con las manos o con algún equipo de los que ellos utilizan, y levantar polvo a esta tierra. Esto de acá, por su peso, va a volver a caer por efecto de la gravedad. Pero en el caso de las empresas textiles, estas están constantemente vueltas al aire, recirculan dentro y no pueden ventilarse porque atenta contra la integridad de las personas que están fuera del área de esta industria. Alguno de repente ha visto una empresa textil. Yo recuerdo mucho haber conocido a esta empresa Sydney, que fabrica prendas de algodón muy bueno, dicho sea de paso. Ingresé a su planta, que está en Los Olivos, y yo veía pues desde afuera una especie de castillo, ¿no?, que incluso ni lo pintaban, estaba con el color cemento. Y cuando ingreso por dentro, todo es una maravilla, pero tú ves las paredes y hay partículas de algodón adheridas a la pared que son muy difíciles de retirar. Las ventanas están cubiertas de partículas de algodón. Prácticamente no hay ventilación, pero ¿cómo se ventilan ellos? Porque si no, todos estarían totalmente intoxicados por eso, tuvieran problemas respiratorios. Existen rejillas en la parte baja, ¿no?, en el suelo, digamos, que jalan o succionan todas estas partículas. Entonces, de alguna manera limpian el aire y ayudan con esa succión a que estas partículas tan livianas, que permanecen mucho más tiempo en el aire, desciendan. Entonces, el aire se vuelve más respirable y se puede trabajar dentro, porque si no, nadie podría trabajar en este tipo de empresas, ¿no? Pero el ambiente sí tiene que estar casi hermético, ¿no? O sea, la luz es casi 90% artificial,
porque las aberturas que puedan tener están cubiertas por este tipo de partículas. Y a esta partícula súmale el polvo, ¿no? Y a este polvo súmale el dióxido de carbono que nosotros exhalamos. O sea, en fin, ¿no? Hay mucho que hablar sobre las partículas suspendidas y ya es considerado uno de los riesgos más peligrosos porque en la lista de enfermedades ocupacionales ocupa el tercer lugar, afecciones al sistema respiratorio. Luego pasamos a otro tipo de riesgo químico que es la dermatitis. ¿Alguno de ustedes tiene alergia? ¿Alguno de ustedes se ha enronchado alguna vez? ¿O tienen de repente hijos, sobrinos, que se hayan enronchado por comer algo? ¿A ustedes alguna vez han descubierto que son alérgicos al maní o a los mariscos? Y de pronto la piel se les ha puesto roja, las manos, ¿no? Mi esposa, por ejemplo, no puede alar los coches en el supermercado, porque inmediatamente se le ponen rojas las manos. Una condición, ¿no? Bueno, yo agarro cualquier cosa, pero una de las cosas que me genera escozor en la palma de las manos es cuando me subo a un vehículo que no es mío, y de repente, no sé, la palanca de cambio, el timón, qué sé yo, el mismo asiento, y empiezo a tener escozor en la piel. Una prima mía no podía lavar su ropa con detergente, ¿no? Porque inmediatamente le salían heridas en las manos. Mi madre no puede coger lejía, ¿no? Y así, hay distintos tipos de dermatitis atópica, dermatitis causadas por una reacción alérgica, y estas se producen siempre por un contacto directo con estas sustancias, las que generan esta reacción, normalmente alérgicas, puede ser plantas. ¿Alguna vez ustedes se han topado con ortiga en un parque, qué sé yo, por algún lugar, o si han salido de viaje y ya han estado de repente en short, ¿no? Porque hace calor, pero vamos a pasear, vamos cerca al río y de pronto pues, se han rozado con una plantita de esas tan queridas y de pronto se han enronchado, ¿no? Picaduras de mosquitos, picaduras de pulgas, etcétera, y han tenido alguna reacción en la piel. Bueno, lo mismo pasa porque es lo que sucede allí es que hay una reacción química, ¿no? Así como las plantas, puede haber perfumes, alcoholes que generan ese tipo de reacción. Joyas que contienen níquel, ¿no? Que algunas damas, las que usan pendientes o las que usan, no recuerdo, pulseras, puede ser, sí, que están revestidas con níquel para fijar el oro, ¿no? Para fijar la plata. De repente tienen una reacción alérgica, ¿no? Recuerdo mucho que mi madre no podía usar relojitos esos antiguos de oro, o que decían que eran de oro, porque inmediatamente se le ponía negra en la mano, una reacción, ¿no? La piel reacciona, el organismo reacciona. Productos de limpieza, detergentes, lejías, ¿no? Desinfectantes, ácidos, ¿no? Y conservantes en las cremas y en las lociones. Algunos dicen, uy, me compré la crema perfecta, incluso cremas para afeitar. Uy, esta tiene un aroma a limón, un aroma a menta, no sé, me voy a echar, me voy a afeitar, y de pronto tienen roja toda esta zona de la cara. Eso no es otra cosa que una dermatitis, y es una reacción del organismo, en este caso del órgano más grande del cuerpo humano, que es la piel, ante sustancias que el organismo considera tóxicas, ¿no? En las industrias, ahora sobre todo con esto de la pandemia, cuando se requiere limpieza con lejía, desinfección con amonio cuaternario, con algún otro tipo de sustancias, hay muchas personas que han presentado dermatitis. Y esto pues normalmente se da en las manos, en los pies, en el cuello, en el rostro, que es una de las partes de la piel más sensibles, y en general, dependiendo, algunos lo desarrollan en la espalda. ¿Eh? Pasemos ahora a los materiales peligrosos. Y esto es muy sencillo de entender. ¿Qué son los materiales peligrosos? Pueden ser sólidos, pueden ser líquidos, pueden ser gaseosos. Bien, empezamos bien. Que por sus características físicas, químicas o biológicas,
Muy bien, pueden ocasionar daños a los seres humanos o a otra entidad, al medio ambiente y a los bienes, daños a la propiedad. ¿Qué son los MATPEL? Materiales peligrosos. ¿Qué son los HAZMAT? Hazard Material, ¿no? Materiales peligrosos. Así que cuando encontremos estas siglas, ya sabemos de qué se trata. Pero ¿cuántos tipos de materiales peligrosos existen y nosotros conocemos? Existen 9, y esa es una clasificación europea. Bien, están los materiales peligrosos explosivos, los materiales peligrosos que son gases, en algunos casos no son dañinos, pero son gases de combustión, líquidos inflamables y combustibles, y también existen sólidos inflamables, venenosos, irritantes, radioactivos, corrosivos, oxidantes, y una clasificación especial para otros materiales regulados, que por ejemplo puede ser naftaleno, cal viva, elementos de limpieza casero, está dentro de eso. Hablemos brevemente de los materiales peligrosos. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican de dos maneras. La primera es según su propiedad, que puede ser física o química. Si es física, puede ser sólida, líquida o gaseosa. Si es química, en relación a la salud, a la combustibilidad y a la reactividad. Ya dijimos cómo se clasifican. Ahora hay que dar ejemplos. En la primera clase de materiales peligrosos, que son explosivos, ¿qué tipos de materiales peligrosos conocen ustedes? Mientras yo les voy comentando. Coméntenme, por favor, qué tipos de materiales explosivos conocen. Estos materiales liberan gas y liberan calor, ¿no? ¿Cómo funcionan o cómo se activan? Por efectos del calor, por efecto de golpes o por contaminación. Las gasolinas. La gasolina es un elemento líquido combustible. No estaría clasificado en la clase de explosivos, pero al generarse una reacción sí se convierte en explosivo, ¿no? Lo mismo pasa con el GLP, con el diésel, con el petróleo. Otros ejemplos, el famoso TNT, trinitrotolueno, la pólvora, perfecto, ¿no? Y así, conocemos algunos elementos de explosión para los que hemos realizado actividades de voladura. Utilizan esto, utilizan el potasio, utilizan el nitrógeno, ¿no? Pasemos a la clase 2. A ver, ejemplos de clase 2, los gases. ¿Qué gases conocen? Ustedes pueden ver en la diapositiva, dicho sea de paso, ¿cómo se dice esto? La iconografía de cada uno de los materiales. Así que cuando encuentren de repente un rombo naranja con este símbolo, es explosivo. Cuando encontremos uno amarillo con este símbolo, es oxidante. Rojo, líquido inflamable. Blanco con rayas rojas, sólido inflamante, ¿no? Este tipo, el 4, dijimos que eran sólidos inflamables, venenosos o irritantes, combustibles espontáneos, radioactivos. ¿Bien? En el caso de los gases, que es la clase 2, pueden ser comprimidos o licuados. Aquí sí entra, por ejemplo, el GNB, ¿no? Y estos pueden estar concentrados por presión o por frío extremo, ¿no? El nitrógeno líquido, los elementos que conforman el polvo químico seco que conforma un extintor, ¿no? Y los gases pueden ser inflamables o no inflamables. Los inflamables, por su propiedad, se encienden fácilmente y se queman rápidamente. Ese es el caso de los cloruros, cloruro de metilo, gas licuado de petróleo, el acetileno, el hidrógeno. Y en el caso de los gases no inflamables, son materiales que se comprimen, pero que no se queman y soportan de alguna manera la combustión. El dióxido de carbono, el argón, el amoníaco, los anhidridos. Y los gases venenosos, bueno, son gases tóxicos, constituyen un serio riesgo para la salud. Pueden ser el cloro, bromuros, ¿no? Algunos otros. Los líquidos inflamables. El líquido inflamable tiene un punto de inflamación por debajo de los 37 grados.
¿no? En el caso de la gasolina, ahí sí entra la gasolina, están los líquidos inflamables, el alcohol etílico y el tolueno. El tolueno, recordemos, forma parte de los explosivos, ¿no? ¿Qué más? Sólidos inflamantes, ¿no? El primer grupo de estos sólidos es el material sólido, pero que no es explosivo. Este normalmente es susceptible de causar fuego por fricción, ¿no? O por el calor retenido. ¿Conocen algún sólido inflamable? Yo conozco uno que estoy seguro que ustedes también. ¿Han oído hablar de estas pastillitas para encender parrillas? Que son como unos corchos, ¿cierto? Esos son sólidos inflamables. En este momento es uno de los pocos ejemplos que se me ocurre, ¿no? ¿Qué más? Virutas, ¿no? Los famosos pallets, ¿no? Los conglomerados de madera, los que utilizan para la melamina, ¿no? Ahora, existen materiales de combustión espontánea también, ¿no? Los sólidos inflamables que simplemente se encienden, que se denominan pirofosfóricos, o de autocalentamiento, algunos, ¿no? Estos normalmente entran en ignición cuando están en contacto con el aire, así es sencillo. Por ejemplo, los álcalis de aluminio, el carboncillo, el fósforo y algunos desechos de algodón, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? A ver, pasemos rápidamente a ver materiales venenosos e irritantes. Por ejemplo, los gases lacrimógenos, ¿no? Materiales radioactivos. Hablamos de algunas radiaciones, por ejemplo, los gamma, ¿no? Emiten diferentes tipos de partículas. Los conocen como material radioactivo alfa, beta, gamma, ¿no? Tienen normalmente esa nomenclatura. Materiales corrosivos. Estos materiales, ¿por qué se denominan corrosivos? Hablando del organismo, hablando del ser humano, ¿no? Cuando entran en contacto con la piel, provocan daños y provocan la corrosión o debilitamiento hasta del acero, ¿no? Hasta el aluminio. Y los vapores que despiden pueden resultar venenosos o irritantes, ¿no? Eso es lo que se denomina un material corrosivo. Por ejemplo, el ácido hidroclórico, el ácido nítrico, el hidróxido de sodio, lo que conocemos como soda cáustica, el ácido sulfúrico, ¿no? Y ahora entremos a la clase más especial, los materiales regulados. ¿Por qué se llaman materiales regulados? Estos se denominan así porque no han podido ser incluidos en las 8 clases anteriores durante el transporte de este tipo de materiales. Pero pueden ser anestésicos, pueden ser nocivos o causar irritaciones. En el caso del naftaleno, la cal viva, material magnetizado, de repente, ¿no? Baterías, ese tipo de cosas, y elementos de limpieza casera, que si se dan cuenta, no aparecen en ninguna de las otras clases, ¿no? Que hemos estado revisando. Cuando hablamos de toxicología no es otra cosa que la consecuencia de estos materiales peligrosos. ¿Qué tan tóxico, qué nivel de toxicidad puede tener estos materiales en el ser humano? ¿Dónde ponemos a las parejas tóxicas? ¿En qué clases? ¿Explosivas, gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables? Yo creo que tienen de todo un poco, ¿no? Finalmente, la toxicología lo que busca es la remediación de la afectación de estos materiales peligrosos en el ser humano o en los daños a la propiedad. Por ejemplo, si estamos trasladando balones de oxígeno y de pronto se sueltan los balones, ¿qué tiene de malo? Dirán, estamos liberando oxígeno. Toda esa área donde exista la fuga de oxígeno se convierte en un área, ¿no? Explosiva. Bueno, inicialmente inflamable, ¿no? Inicialmente inflamable, pero posteriormente hasta explosiva por el exceso de oxígeno. ¿Bien? Así que la toxicología nos habla de cómo se mueve, se moviliza, cómo se distribuye o cuál es el metabolismo que tienen estos materiales peligrosos en los organismos, ¿no? Se puede relacionar con el medio ambiente, con los seres humanos, los alimentos. ¿Y qué alimentos estudia la toxicología? Los alimentos venenosos e irritantes, la clase 5, ¿no?
y la toxicología forense. A ver, ¿qué sucedió? Alguien sufrió un paro cardíaco producido por la inhalación de gases tóxicos. La toxicología forense lo que va a hacer es estudiar el organismo del cuerpo humano y determinar qué cantidad o qué niveles de gases estuvieron sometidos allí, ¿no? Cuando hablamos de materiales peligrosos, entonces, tenemos toda esta clasificación, y cuando hablamos de toxicología, hablamos de determinar el nivel de afectación de estos materiales peligrosos. Los tipos de riesgos biológicos. Yo creo que aquí tenemos el mejor ejemplo, tristemente el mejor ejemplo, el virus SARS-CoV-2, ¿no? Este riesgo está desde tiempos inmemoriales, situado en el entorno nuestro. Este entorno simplemente nos ha dado, pues, enfermedades conocidas, pero actualmente controladas, viruela, sarampión, ¿no? Cualquier tipo de enfermedad que sea causa de un organismo viviente, ¿no? Existen contaminantes biológicos y este tipo de contaminantes no es otra cosa que los microorganismos que los causan, ¿no? Virus, bacterias, parásitos, hongos, y pueden dar lugar a diferentes enfermedades que nosotros ya conocemos. El SARS-CoV-2 nos ha venido a dar una gran lección de cómo nosotros debemos estar preparados para este tipo de riesgos biológicos. No solo se trata de actuar de medida correctiva creando una vacuna, sino de actuar de medida preventiva. Entonces, no se ha determinado a ciencia cierta cuál es el origen del SARS-CoV-2. Algunos dicen que es una mutación de un virus que se encontraba en los animales, otros dicen que fue creado en el laboratorio, pero en cualquiera de los casos, el factor prevención pudo cumplir un rol determinante, ¿no? Ustedes dirán, pero ¿cómo controlo, pues, a los que están creando el virus, si es que fuese creado, ¿no? Bueno, ahí tengo que rodearme de elementos de prevención, por ejemplo, de salubridad, de manejo de instrumental químico, en fin. ¿Y cómo prevengo, cómo controlo que el virus pase de un animal al ser humano? Bueno, habría que hablar pues con el origen, ¿no? Si es que fuera ese el caso, habría que hablar con los chinos y decirles que no coman cierto, ¿no? Porque esa es una de las teorías que existen, y es una de las cosas que más se dicen, ¿no? No someter a animales afuera de su hábitat, si son animales silvestres sobre todo, no transportarlos de un ecosistema a otro, porque pueden estar trasladando patógenos en su interior. Esa es una manera de controlarlo, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de riesgos biológicos en el ámbito laboral, constituye uno de los principales factores de riesgos a lo que están expuestos los trabajadores de centros sanitarios. Allí donde llegan todas las personas con sus afecciones virales, el enfermero, el técnico enfermero, el médico, el residente, en fin, todos los que están involucrados en el área de salud son los más propensos a sufrir de este tipo de afecciones, ¿no? ¿Cómo lo prevenimos? Bueno, los médicos y el personal de salud están altamente calificados en el uso de equipos de protección individual, ¿no? Ahí siempre los vas a ver con batas descartables, con botas, con cofias, con guantes descartables, ¿no? Guantes quirúrgicos. Entonces, dentro de un nosocomio debe primar la limpieza y la inocuidad, ¿no? En los restaurantes debería ser de la misma manera. También debemos establecer parámetros donde las personas que manipulan, preparan los alimentos, deben ser sometidos a exámenes, digamos, recurrentes, ¿no? Donde se establezca, pues, su buen estado de salud. Los famosos carnés de sanidad, que son tan importantes, ¿no? Y a veces tan difíciles de sacar. Riesgos ergonómicos. A ver, muchachos, ¿quién de ustedes en este preciso momento siente que está sometido a un riesgo ergonómico? Yo levanto la mano. Estar sentado frente a la pantalla, fijando la mirada en una sola posición, digamos, una posición forzada,
por 1 hora con 25 minutos ya, que va, imagínense, ¿no? Es una disergonomía, es una condición disergonómica. Pero muy aparte de este tipo de condiciones, también está el sobreesfuerzo, que es el más común de todos. ¿Y qué quiere decir el sobreesfuerzo? Quiere decir que nosotros, como entidad, como organismo, estamos sometiendo a nuestro cuerpo a un esfuerzo adicional para el que está preparado. Pregunta, cuando hablamos de sobreesfuerzo, también hablamos de cargas, ¿verdad? ¿Cuál es la cantidad máxima de carga que puede levantar un hombre y una mujer? A ver, ¿quién tiene la respuesta por ahí? ¿Quién se anima? Ahí viniera. Hola, ¿cómo estás, Marino? Cuéntame. 25 para los varones y 15 para las damas. Bien, muy bien, Marino, y muy bien, Davy, muy bien, Raúl, los chicos que están por el chat, les agradezco mucho. Díganme, ¿qué pasa con los trabajadores de construcción civil que se ponen al hombro más de una bolsa de cemento? ¿Cuánto pesa una bolsa de cemento? 40 kilogramos. 42.5 kilos en la mayoría de los casos. Muy bien, David. Más de 40 en todo caso, ¿no? Y estas personas las levantan solas, ¿no? Muchas veces debería ser con ayuda, ¿no? Pero las levantan solas, las llevan y todo. Eso es un sobreesfuerzo. Cuando yo, bueno, yo no, definitivamente yo no, o cuando alguien va al gimnasio y está con el entrenador y le dice, mira, hoy vas a empezar cargando 20 kilos, ¿no? Le ponen la barra, se agacha, levanta. A la semana dice, mira, ¿sabes qué? Ahora vamos a levantar 50 kilos. Y cada semana le aumenta 10 kilos, 10 kilos, 10 kilos, 10 kilos. Llega un momento en pues, que el entrenamiento da resultado y levanta 120 kilos. ¿Eso es un sobreesfuerzo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será ese un sobreesfuerzo? Bueno, es un sobreesfuerzo, pero con un objetivo, que en realidad es un entrenamiento, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esta imagen, por ejemplo? Olvidémonos por un momento que esta persona no tiene los EPPs adecuados, ¿eh? Es una imagen recreativa, digamos. Está alando aparecer un paquete sobre un equipo para elevación de carga, una estoca, que lo conocen como estoca, y está arrastrándolo, ¿no? ¿Será esta la carga que el señor deba poder jalar? Evidentemente está realizando un sobreesfuerzo, ¿no? Este tipo de riesgos se ocupa en el segundo lugar a nivel nacional en las enfermedades ocupacionales más recurrentes. ¿Qué enfermedades? Enfermedades lumbares relacionadas al sistema músculo-esquelético, ¿no? Algunas cifras acá, por ejemplo, el 60% de las enfermedades en puesto de trabajo y el 25% se deben a la manipulación de cargas. Normalmente todos nos creemos Superman, en especial mi mamá, que le gusta levantar los muebles con una sola mano mientras barre. ¿Mm? Eso sucede cuando sometemos al cuerpo a estar por encima de su capacidad. Sí se ha determinado mediante estudios que el varón solamente puede levantar máximo 25 kilos por sí solo y una dama puede levantar máximo 15 kilos por sí sola, porque de repente sucede lo contrario, ¿no? Porque vemos hombres levantando de repente muebles con los dos brazos, levantando elementos metálicos, ¿no? Llevando fierro sobre sus hombros. Esos son sobreesfuerzos. Si bien es cierto, no está prohibido, pero deben ser controlados, ¿no? ¿Cómo se pueden prevenir? Por ejemplo, antes se usaban fajas, ¿no?
cuando ibas a levantar elementos. ¿Qué es mejor que eso? Levantar la carga entre 2 o más personas, siempre que la carga sea de dimensiones adecuadas, ¿no? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Saber o conocer cómo se debe levantar una carga correctamente. A ver, ¿quién me dice cómo se levanta, por ejemplo, una caja, ¿no? Desde el suelo? ¿Cuál es la manera correcta? Por lo menos 2 características, ¿no? Yo se las comparto. La primera es que para levantar cualquier carga debemos tener la espalda en posición recta o lo más recta posible. Y lo segundo es que debemos apoyar toda la fuerza para levantar la carga en nuestras piernas. ¿Bien? Juan, buenas noches. ¿Querías decir algo? Sí, profesor, sí, ingeniero, buenas noches a todos. Buenas Quería noches, Juan. mencionar sobre cama. De repente posicionarnos también, flexibilizando, ¿no? Las rodillas, entonces, de los cuales tomar Así es. una posición adecuada y por cual levantar, ¿no? El objeto que uno desea. Impulso. Sí, ingeniero. Así es. Muchas gracias, Juan. Lo que dice su compañero es muy cierto. Nosotros, al momento de levantar una carga, debemos flexionar las rodillas, agacharnos hasta la altura de esta carga, y levantarla utilizando como punto de apoyo nuestras piernas. Colocar la carga al nivel del tórax y trasladarla hasta el punto donde necesitemos llevar esta carga. ¿Bien? Sobre esfuerzo. Cuando hablamos de caídas al mismo o a distinto nivel, si bien es cierto, esto puede ser en algunas partes clasificado como un riesgo mecánico, en otro como un riesgo físico, a mí me gusta colocarlo en riesgos ergonómicos porque afecta lo que dije hace un momento, el sistema músculo-esquelético. Si yo voy distraído por un centro comercial y no me fijo que hay un letrero amarillo como el que vemos aquí en la imagen del centro, que dice piso mojado, tener cuidado, y simplemente estoy caminando, estoy ahí escuchando la masterclass con mi celular y no miro a ningún lado, y me resbalo y me caigo, afecto directamente al cuerpo, ¿no? En su totalidad, porque la lesión puede ser en cualquier parte del cuerpo, ¿bien? Existen medidas de prevención como las que están aquí, y para las obras o para los trabajos existen este tipo de simbología. Atención, caídas al mismo nivel, esta es la simbología, y peligro, caídas a distinto nivel. Al mismo nivel significa que nos vamos a tropezar y nos vamos a caer, que nosotros nos encontramos en el nivel donde vamos a terminar caídos, para verlo de una manera más gráfica. Y cuando dice a distinto nivel, quiere decir que estamos por encima del nivel del suelo. Desde el primer escalón de una escalera, ya debería considerarse, o algunas empresas ya la consideran como trabajo en altura. Ojo con ese dato. Este riesgo ergonómico se evidencia en trabajos en altura o en terrenos irregulares. La relación ergonómica radica en lesiones musculoesqueléticas. Bien, continuemos. Riesgos psicosociales. Uy, tengo mucho trabajo por terminar, son las 6 de la tarde, yo salgo 6:30 y no he avanzado ni el 80% de mis cosas. Estoy sometido a estrés, estoy sometido de repente a un clima laboral, no sé, con exceso de trabajo, ¿no? O todos están gritando. ¿Cómo creen ustedes que trabajan o qué tipo de estrés laboral deben estar sometidos los señores que trabajan en un call center? Un call center, antes de la pandemia, he visitado varios, tienen pues habitaciones con aproximadamente 30 personas, digamos 5 filas de 6 personas, ¿no? Una al lado del otro. No siempre con una separación tipo cabina, no siempre, pero todas están con un computador enfrente, con unos auriculares, y todos están hablando. Uno empezó con el speech que le enseñan, y de pronto el otro empieza, y el otro, y el otro. Imagínense 30 personas tratando de convencer a la persona que se encuentra del otro lado de la línea
por un producto, por un servicio, por un bien, ¿no? Todos poniendo énfasis en su descripción, poniendo énfasis de repente en la necesidad del cliente. ¿Se imaginan ese nivel de ruido, ese nivel de estrés, ese nivel de adrenalina en esa habitación? Y obviamente no es una sola habitación, es un pabellón con 15 habitaciones, con 30 personas cada una, y esas personas cuando salen a almorzar, o sea, a estirarse, ¿de qué creen ustedes que hablan? ¿De sus ventas? ¿De cómo les fue? ¿De qué tomaron de desayuno? ¿De cómo están sus mascotas? Definitivamente hablan de su trabajo, porque están constantemente retroalimentados en su tarea. Es decir, ingresan y ya están pensando en qué decir, en cómo convencer, en qué hacer, en cómo hablar, en el speech, en recordar su speech. Ingresan, se conectan y están horas y horas y horas repitiendo el speech, lidiando con algunos clientes, lidiando con quejas, lidiando con, uy, eso debe ser peor, lidiando con reclamos. Entonces, cuando hay un ritmo de trabajo elevado, la fatiga del organismo es mucho más amplia, ¿no? Eh, Deriva de ahí el famoso término estrés, ¿no? Que a alguien se le ocurrió decir, mira, a esto que te está pasando, estás somatizando todo lo que tienes interno y externamente y simplemente estás creando enfermedades. Esto es producto del estrés. Tu jefe te dice, necesito un trabajo para ayer. Jefe, pero yo salgo en 10 minutos. Lo necesito para ayer. Te quedarás, jefe, pero hoy día he entrado 2 horas antes para poder salir más temprano. No lo sé, no te vas si no me entregas ese documento. ¿Mm? Es una carga laboral. Tienes una reunión y no puedes asistir, se te está haciendo tarde. Te llaman del colegio de tus hijos y te dicen, señor, su niño está en la dirección, tiene que venir a recogerlo. O no sé, le ha sucedido algo y hay que trasladarlo a un centro médico, ¿no? Señor, su esposa está a punto de dar a luz y tú tienes que terminar un trabajo. ¿Qué haces? ¿No? Obviamente hay prioridades, hay cosas, decisiones importantes que uno toma día a día, pero estamos sometidos a este tipo de riesgos psicosociales. Psicología, ya sabemos, habla sobre el comportamiento y social, ¿no? El entorno. Entonces, psicosocial es el comportamiento que tenemos con nuestro entorno laboral, nuestro entorno familiar, nuestro entorno de repente de amistades, en fin. ¿Cuánto tiempo estamos sometidos a este tipo de riesgo psicosocial? Yo diría que desde que despertamos hasta que nos vayamos a dormir. Despertamos y ya estamos saliendo a comprar el pan. Salimos y hay una cola de 10 personas. Oh, tengo que hacer cola. Riesgo psicosocial. Llegas, le pagas por el pan, no tiene vuelto porque no tiene sencillo. Oh, riesgo psicosocial. Ya te estás estresando. Compras, regresas, te olvidaste de comprar algo. Oh, volver a salir. Riesgo psicosocial. Vuelves a salir y como estás con prisa y como no has terminado de hacer varias cosas, no te percatas que un carro viene a toda velocidad y de pronto frena, te asusta, no pasó nada. Oh, riesgo psicosocial. Te olvidaste de apagar algo cuando volviste a salir. Oh, regresar corriendo. ¿Qué hora es? 10 minutos. Tengo que salir si no llego tarde al trabajo. Riesgo psicosocial. Llegas y el jefe ya está dentro. Llegas y los trabajadores ya están reunidos esperándote para que tú des la charla de inicio de jornada. Riesgo psicosocial. Justo ese día hubo un accidente en la jornada laboral. Riesgo psicosocial. Y encima sales tarde. Llegas a tu casa nuevamente y te reclaman porque llegas tarde. Riesgo psicosocial. En fin, todo lo que está en nuestro entorno puede ser o puede someternos a riesgos psicosociales. ¿De qué manera lo prevenimos? Se recomienda que si no es posible cambiar de tarea, de horario de trabajo, de actividades, de rutina, se pueden hacer unos ejercicios, ¿no? Que pueden ser movimientos ligeros para relajar la musculatura del cuello, ¿no? Espalda, brazos, estirarse. ¿Cómo se conoce eso? Pausas activas.
¿Cuándo se hacen, no? ¿Cuándo se deben hacer? Debemos tener como mínimo un descanso de 15 minutos a partir de las 6 horas. Nosotros podemos trabajar 6 horas de corrido y estamos adaptados para hacerlo, pero cumplidas las 6 horas debemos tener una pausa mínima de 15 minutos. Podemos tener pausas en el intermedio, por supuesto, 2 minutos, 30 segundos para cerrar los ojos y aliviar la fatiga visual, 10 minutos para poder ir a los servicios higiénicos, para olvidarnos del ruido, en fin, ¿no? De esa es la mejor manera de prevenirlo, establecer horarios, organizar nuestro trabajo, organizar los planes. Siempre es bueno tener reuniones con los amigos, siempre es bueno visitar a la familia, no para que nos cuenten chismes o que nos digan qué pasó, quién murió, quién no, sino para salir de nuestra zona de trabajo, ¿no? Y establecernos en un mejor momento, en una mejor interacción. Los riesgos mecánicos, señores, esto es importantísimo y es muy sencillo. Esta es una de las señales, una de las simbologías que se relaciona a las proyecciones de partículas. ¿Qué se pueden proyectar? ¿No? Cuando hablamos de riesgos mecánicos, hablamos normalmente de riesgos tangibles, cosas que podemos tocar, cosas que podemos evidenciar inmediatamente. Puede ser polvo, puede ser concreto, metales, maderas, cualquier otro tipo de riesgos de proyecciones, ¿no? Y son normalmente fragmentos que salen disparados, que son proyectados violentamente por herramientas o por maquinaria. Por ejemplo, una moladora al momento de pulir, una sierra circular al momento de cortar, ¿no? Algo que genere presión entre los elementos para que uno de ellos salga proyectado violentamente. ¿Qué puede afectar? La vista, si son partículas pequeñas, la piel, ¿no? En fin. ¿Cómo lo prevenimos? Utilizando en primera instancia los equipos y maquinarias adecuados. Y acá hablamos acerca de las herramientas y los objetos. Cualquier herramienta o cualquier objeto utilizado en las actividades de trabajo puede incurrir en riesgos mecánicos. Pueden ser golpes, estoy martillando, me golpeo. Puede ser contusión, estoy cortando o estoy lijando, me corto, me lesiono, ¿no? Hay evidencia de este daño en la piel. O cualquier otro tipo de lesión, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, lo más común. ¿Qué es lo más común en riesgos mecánicos? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros más conocemos en riesgo de este tipo? Cuando hablamos de máquinas, hablamos de peligros mecánicos, eléctricos y otros más. Cuando hablamos de peligros mecánicos, hablamos de cortes, seccionamientos, ¿no? Pérdidas, mutilaciones, cizallamiento, ¿no? Aplastamiento por las máquinas, aplastamiento por los equipos, dependiendo de la magnitud, ¿no? Enganches. Estoy de repente limpiando o dando mantenimiento a una faja y de pronto me engancho, ¿no? Atrapamiento, arrastre, como vemos en la diapositiva, ¿no? Esta imagen. Punzonamiento, ¿no? Algo que tiene puntas, de repente nos afecta. Fricción, abrasión, ¿no? Proyección de fluidos también, líquidos, a alta presión, ¿no? Cuando hablamos de peligros eléctricos, podemos hablar de contacto eléctrico directo con conductores activos, con cables activos, contacto eléctrico indirecto, que pueden ser con elementos puestos accidentalmente en las tensiones, de repente estoy dando mantenimiento en una sala de máquinas, y de pronto rozo con un cable o con algún elemento, un área que tiene tensión, ¿no? Inmediatamente circula la electricidad y tiene un contacto indirecto, ¿no? A través de otro elemento. De repente algún fenómeno electrostático, baterías que contienen, que pensábamos que ya no tienen, pero tienen energía eléctrica residual, ¿no? Fenómenos térmicos relacionados con cortocircuitos, sobrecargas, los famosos arcos eléctricos, ¿no? ¿Qué otros peligros respecto al riesgo mecánico también se involucran? Riesgos térmicos, quemaduras, ¿no? Por contacto con materiales que están a temperaturas elevadas, muy frías o muy calientes, ojo, ¿no?
peligro por la exposición al ruido, por estas máquinas que generan un ruido ensordecedor, ¿no? Vibraciones, radiaciones que ya hemos visto, ¿no? Riesgo de volcaduras de máquinas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede con estas máquinas? ¿Por qué suelen volcarse? Porque no están sujetas, porque no están arriostradas, ¿no? Porque de repente no están niveladas o están sobre una superficie que no es la adecuada, ¿no? ¿Qué más podemos notar en los riesgos mecánicos? Aquí vemos pues en la imagen una faja que está arrastrando el brazo de un trabajador, una máquina que simplemente está atrapando a través de sus engranajes, ¿no? Hay máquinas que no son automatizadas en su totalidad o simplemente se requiere la intervención de la persona, del trabajador, y es ahí donde afecta mucho más y directamente, ¿no? Y llegamos, pasándonos algunos minutos todavía de lo establecido, eh, a otros tipos de riesgos. Acá, por ejemplo, en los riesgos mecánicos tenemos la energía eléctrica que ya la hemos mencionado, y como energía mecánica debemos determinar primero de qué está compuesta la energía mecánica. Pues hay energía potencial y energía cinética. Y un ejemplo muy sencillo es el ejemplo de la pelota. Colocamos a una persona con una pelota en la mano y antes de lanzarla, esta pelota tiene energía potencial. Es decir, tiene energía que sometida a una interacción va a poder resultar en otra. Y cuando resulta en otra, es la energía cinética, que no es otra cosa que la energía potencial liberada, ¿no? La energía mecánica, entonces, es la capacidad que tiene un cuerpo de realizar un trabajo mecánico, cualquier movimiento. Nosotros lo vemos diariamente, en nuestro día a día, la gravedad, elasticidad, las fajas, por ejemplo, ¿no? Los motores, las lavadoras, los generadores eléctricos, la energía eólica, ¿no? Que esto es energía potencial, pero sometida al viento y a la dirección adecuada se convierte en energía cinética y esta, por supuesto, producirá energía eléctrica, ¿no? Los juegos de billas, ¿quiénes acá han jugado billas? Pues es energía potencial cuando estás preparando el tiro y cuando lanzas se convierte en energía cinética, que una normalmente desplaza a otra, ¿cierto? Una bala, la presión, hablábamos de esas cosas, como fugas de repente de líquidos a presión, ¿bien? Las famosas montañas rusas, igual es energía mecánica, a veces impulsadas por energía eléctrica, ¿no? Y acá se trabaja muy bien lo que es la energía potencial cuando llegas a la cima y se libera y vuelve a bajar, eso es energía cinética. Y estamos sometidos todos los días a este tipo de cosas. Ya para finalizar, chicos, se nos hace un poquito tarde, la primera parte ha estado muy interesante, la segunda va a estar mucho mejor todavía. Hablamos de los riesgos ambientales. Los riesgos ambientales son todos los que nos rodean. Este tipo de riesgos son los únicos que no podemos controlar, en su mayoría, ¿no? Debido a que son la posibilidad de que se produzca un daño o una catástrofe. ¿Qué riesgos ambientales nosotros conocemos? Heladas, tornados, inundaciones, ¿no? Deforestación, de repente, ¿no? Tsunamis, ¿no? Incendios forestales, perdón, ¿no? Vientos, huracanes, sequías, volcanes para los que estamos cerca a este tipo de zonas. Y hay una en especial que quiero mencionar que tiene que ver con los derrumbes. Derrumbes y deslizamientos, ¿será lo mismo o son cosas diferentes? ¿Quién ha visto deslizamientos en su trabajo, de repente? ¿No? Los riesgos ambientales, ojo, se clasifican en riesgos naturales y riesgos antrópicos, ¿no? Porque son que se generan por las actividades del ser humano, ¿no? Que en circunstancias naturales pueden agravar la situación, puede suceder lo mismo, pero normalmente son generados por el ser humano, ¿no? Hablamos de deslizamiento y derrumbes. ¿Qué son? ¿Qué los causan?
Cuando hablamos de deslizamientos, normalmente está relacionado a un riesgo ambiental natural. Cuando hablamos de derrumbes, si bien es cierto, son sinónimos, puede significar lo mismo, lo relacionamos normalmente a riesgo antrópico, quiere decir que el ser humano lo ha ocasionado. Cuando existen deslizamientos de tierra, son causados por alguna alteración en el equilibrio natural, ¿no? Una pendiente puede ocurrir después de lluvia. Luis dice, en carretera de Tingomaría a Ucayacu, deslizamiento de tierra por lluvias. Carretera bloqueada. Buen dato, Luis, si es actual. Es un muy buen dato para aquellos que piensan viajar por allá o que tienen gente que conocen por allá. Y eso es lo que decíamos, ¿no? Es una alteración en el equilibrio natural de una pendiente. Entonces, normalmente los que han viajado por carretera siempre han ido pues pegaditos a un cerro, pegaditos a una montaña, y esto puede ocurrir cuando llueve torrencialmente o luego de alguna sequía, porque se desprende parte de la tierra, los famosos huaicos. Un huaico es un deslizamiento de tierra, es una luz de barro, ¿no? Estos aludes de barro se producen cuando el agua se acumula rápidamente en la tierra y causa un repentino aumento de rocas, tierra, ¿no? Y se saturan los detritos con agua, por ejemplo. Estos normalmente comienzan como desastre natural, ¿no? Y estas áreas empinadas pueden provocar incluso incendios forestales, producto de todas estas cosas, ¿no? ¿Qué más hemos visto en deslizamientos y derrumbes? Lo que yo les mencionaba era que algunos, cuando han estado en obras de repente de construcción, han visto excavaciones, ¿cierto? Y la excavación está propensa a que tenga un derrumbe, ¿no? A que se deslice esa parte del área que se ha excavado. Para esto, ahí viene el sistema de prevención, puede haber apuntalamiento, podemos asegurarnos de que estas áreas estén no muy húmedas de repente, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos ver en este tipo de riesgos? ¿Qué otras cosas han visto ustedes, no? ¿Cuál es la causa, en todo caso, de un derrumbe? Suelen ser fenómenos naturales, pero todo está relacionado mayormente al tipo de suelo. ¿Cuántos tipos de suelo existen? Yo recuerdo 3. Clase A o tipo A, ¿no? Arena, ¿no? Rocas o grava y arcilla, ¿no? A, B y C, tipos de suelo A, B y C. El distrito de La Molina, en Lima, no es otra cosa que un arenal. Los que quieran construir sus casas o tengan el deseo de ir a vivir a La Molina, piénsenlo 2 veces. Todo el distrito se puede deslizar porque es simplemente arena, ¿no? Hay zonas donde de hecho han rellenado, han hecho algunas cosas para que tenga más estabilidad, pero es el distrito con más arena. Inclusive más arena que los distritos que están lindando con el mar, ¿no? En fin. Fue una experiencia, Luis. Muchas gracias por tu comentario. Bueno, ya hemos hablado de todos los tipos de riesgo. Estos son todos los tipos de riesgo que conocemos. Agradezco muchísimo la intervención de cada uno de ustedes. Hemos liberado bastante tiempo, hemos ocupado bastante tiempo en mencionar los 7 tipos de riesgos que se conocen. En la segunda parte de esta masterclass vamos a hablar ya acerca de los monitoreos ocupacionales, los equipos de protección colectiva, equipos de protección personal, todo lo relacionado a la prevención de estos tipos de riesgo, ¿no? Entonces vamos a hablar incluso de la jerarquía de controles de riesgo, porque no todo es EPP en esta vida, aunque sería bueno, porque es lo primero que pensamos cuando nos dicen cuídense, ¿no? Así que vamos a hablar de cosas mucho más interesantes en la segunda parte de esta masterclass. Agradezco a todos los que se han quedado hasta este momento.